Monseñor Isaías Duarte Cancino fue un hombre que enfrentó con sus ideales y sus palabras a algunos de los grandes generadores de violencia en el Valle del Cauca. Hoy los colegios, los centros de acogida y la misma Unicatólica hacen parte de su legado. Seguimos en busca de su sueño. Bienvenidos a Casa Lumen, el programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. De Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, sabemos que le ponía el alma a su liderazgo para alcanzar la tranquilidad después de la incertidumbre de los desplazamientos y los hechos de violencia en el Urabá y el Valle del Cauca. Su propósito era alcanzar una paz estable y duradera. Monseñor Isaías Duarte Cancino fue un hombre nacido en San Gil, Santander. Transcurre su primera vida entre San Gil y Bucaramanga. Nació en la familia de un odontólogo. Se trasladan de San Gil a Bucaramanga, también fruto de la violencia. Entra al mundo del seminario. Como seminarista lo mandan a terminar sus estudios de formación sacerdotal a Roma. Era costumbre en esa época que a los estudiantes más interesantes por su capacidad intelectual los mandaban a Roma a terminar sus estudios teológicos. Y era una época convulsa a nivel de la iglesia, muchas propuestas, ¿no? A nivel filosófico, a nivel teológico. Y así se fue educando Monseñor entre el preconcilio y el Concilio Vaticano II. Él se educa en una iglesia conservadora, en una iglesia tradicional, que es la iglesia del preconcilio, una iglesia donde se formaban los candidatos al sacerdocio en latín, donde había que llevar permanentemente traje sacerdotal, sotana, y luego le toca trabajar pastoralmente en el postconcilio Vaticano II, que es una iglesia abierta, que se abre a la modernidad, donde ya se va a evangelizar y se va a decir la misa en latín de frente a la asamblea, y donde el sacerdote ya deja de ser un sacerdote de iglesia dedicado a un templo para abrirse a los problemas sociales del mundo. Eso pasó con el Concilio Vaticano II, 1962. Pasamos de sacerdotes muy encerrados en el ámbito de su parroquia a sacerdotes que ya se meten en el problema social, que interactúan, que dialogan con el pueblo, que se acercan mucho más, con todos los riesgos que eso conlleva. Eso a Monseñor le tocó una época de transición. Monseñor Isaías Duarte Cancino, pues como pastor de la iglesia, fue un creyente fiel del Evangelio desde la perspectiva de reivindicar a aquellos a los que les ha sido negados los derechos. Fue un estudioso de la doctrina social de la iglesia. Quiso precisamente a través de sus obras poner en práctica esos elementos propios de la doctrina social de la iglesia y del evangelio. Crece en una familia prestante, querida en Bucaramanga, se hace sacerdote, trabaja, y luego hacia el año 80 es llamado al episcopado por Monseñor Héctor Rueda Hernández, arzobispo de Bucaramanga. Y como episcopo, hacia el año 90 lo nombran obispo de Apartado Antioquia. Y allí ejerce Monseñor una gran labor pastoral. Pasa Monseñor de una ciudad tranquila como Bucaramanga, pasa a un mundo mucho más difícil. Apartado hacia el 90 era una zona de mucha violencia. Y allí Monseñor, en un ámbito de mucha guerrilla, mucho paramilitar y por supuesto también violencia militar, empieza a ejercer una labor de diálogo y se convierte en un hombre muy interesante para Apartado y esa zona de Antioquia hacia el año 90, trabajando especialmente en derechos humanos, trabajando especialmente en una iglesia de base, de encuentro
de diálogo y trabajando especialmente la comunicación y el diálogo del hombre con la naturaleza. A él le preocupó mucho esa parte. Lo que él planteaba era una educación para los sectores menos favorecidos, que le diera oportunidad a la gente que no va a otras universidades, que rescatara a la gente que estaba en las comunidades en peligro bajo este acecho de la violencia. Plantea pues esa dignidad humana, esa defensa de la dignidad humana. El hombre, entendido el hombre y la mujer, pues como que debe tener un reconocimiento de sus derechos. Desarrolla su acción apostólica primero como sacerdote, después como obispo auxiliar en la arquidiócesis de Bucaramanga, luego como obispo de la diócesis de Apartadó y finalmente como arzobispo acá en la arquidiócesis de Cali. Monseñor Isaías es prácticamente el fundador de la Universidad Lumen Gentium. Él retoma todo el legado que deja Monseñor Rubiano y lo materializa ya en la parte de que se vuelva una universidad. Ese es como el primer elemento, pero lo segundo es que Monseñor Isaías es un personaje que deja un gran legado para Colombia, incluso para el mundo, en la parte de la mediación, en la parte de la intervención social como salidas al conflicto. Y eso no se sabe porque el caso de Monseñor es un caso como ocurrió con Monseñor Romero en El Salvador, que ha sido politizado. Entonces algunos ubican a Monseñor en un sector político o en otro, pero finalmente cuando uno hace una investigación en profundidad se da cuenta que allí no es eso lo que existe, sino es una persona que desde esa convicción del Evangelio y de la Iglesia también busca y lucha por la dignidad humana de un pueblo como el pueblo colombiano, afectado profundamente por la guerra y por la violencia. Pero sobre todo yo diría que Monseñor es un hombre, un ser humano comprometido con los sectores sociales menos favorecidos y sobre todo con los sectores sociales en Colombia más golpeados por algo que nos afectó, que nos sigue afectando, que es la violencia. Con un pensamiento profundo, con una mirada que yo diría combina toda la parte de la ortodoxia de la Iglesia, pero también recoge el pensamiento social de la Iglesia. Monseñor se nutre finalmente en el Concilio Vaticano II y entonces es allí donde finalmente proyecta toda esa fuente de sabiduría contrastada con la realidad y la proyecta en su accionar en los últimos años de su vida en la diócesis de Apartadó y en la arquidiócesis de Cali. Somos la institución universitaria de la Arquidiócesis de Cali. Contamos con la licenciatura en Filosofía, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como de alta calidad y con el significativo programa de Teología. Transforma tu comunidad desde la formación integral, la reflexión crítica, la investigación profunda y una pastoral encarnada en la realidad. Porque el futuro comienza cuando decides creer. Su estrategia fue ofrecerle educación superior a los jóvenes en estado de vulnerabilidad y así arrebatárselos a los grupos armados, al narcotráfico y a la guerra. Conozcamos el legado de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Desde el 2019, junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues quisimos retomar la investigación sobre Monseñor Isaías Duarte Cancino como mediador de paz. Entonces, un grupo de docentes de la Facultad de Teología y de la Facultad de Derecho, pues quisimos apropiarnos de esta investigación y en convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica se llevó a cabo pues una investigación que se denomina Monseñor Isaías Duarte Cancino como mediador de paz en el marco también del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica es la institución que, por cuenta de una responsabilidad del Estado con la sociedad y con las víctimas, debe documentar
para propósitos de la memoria histórica las circunstancias del conflicto armado en el país. Ha documentado todo el tema de la violencia paramilitar también, y había un pendiente en el momento en que se decidió trabajar el caso de Monseñor en relación con casos emblemáticos atribuibles a responsabilidades de la guerrilla, pero también a casos de mucha relevancia en el país de hombres y mujeres que se la jugaron y que incluso dieron la vida por la construcción de paz. Y en ese momento fue claro para el Centro Nacional de Memoria Histórica que había que documentar el caso de Monseñor Isaías Duarte Cancino, el sacrificio como apóstol de paz con el cual entrega la vida para aportar a la reconciliación y la paz de este país, y una larguísima trayectoria que se origina en Urabá, pero tiene desarrollos en el Valle del Cauca relacionados con mediaciones de paz. Y a instancias de unas conversaciones entre el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el doctor Darío Acevedo, y el señor rector y directivas de la Unicatólica, fue posible un acuerdo de cooperación. La investigación arrojó, en términos, digamos, de productos, una pieza audiovisual. El lenguaje audiovisual facilita, por supuesto, condensar una cantidad de relatos. Ya dentro del proyecto y pues con la investigación al lado del profesor Wilson Martínez y Harold Sánchez Piamba, lo que se hizo fue hacer una recolección, pues parte de la necrobiografía que ya había adelantado el profesor Wilson, ya que él había viajado y había hecho más de 30 entrevistas a diferentes personalidades que han tenido la relación con Monseñor. Entonces, con ese primer material lo que hicimos fue hacer un gran mapa de su trabajo, de su biografía, y poder empezar a encauzar todos esos momentos importantes de vida en donde había ingresado la mediación de paz. Incluso cuando es un llamado de su propio padre a entrar a un colegio público, también era un llamado a ser un padre liberal y que pudiera tener ideas mucho más fuera de, digamos, el canon que se manejaba en ese momento católico, ¿cierto? Como expandir un poco más los horizontes del trabajo pastoral para el beneficio de la comunidad. Para él era importante todas las personas, no era porque fueran de un lado o fueran de otro lado, sino él era la verdad, y había un compromiso de que se solucionaran de la mejor forma posible siempre cualquier conflicto, cualquier situación, y por encima estaba la vida del ser humano. Y entonces así, en ese caso, en Promoción a María, él antes de que lo asesinaran también tenía mucho temor porque estaban en una situación política difícil. Él era una persona que decía las cosas por su nombre, de lo que pasaba, de lo que estaba sucediendo. Monseñor desarrolla una intervención, primero desde el Evangelio, desde el fortalecimiento de la fe, y eso se muestra en la fundación de conventos, de nuevas parroquias, de sitios de oración. Entonces, en apartado, por ejemplo, crea 2 conventos, crea unos sitios de oración en lugares estratégicos de las ciudades más desarrolladas, crea una cantidad de parroquias, tanto que la estructura que tiene el Urabá y la diócesis de Apartado en este momento prácticamente sigue siendo la misma que dejó Monseñor. Y si uno mira en Cali, Monseñor crea más de 30 parroquias en Cali que no se habían creado en 2 siglos. Es decir, él tiene esa mirada de fortalecer la fe, porque considera que si la gente tiene fe, la gente tiene esa creencia en el Dios cristiano, entonces que eso ayuda a mitigar esa violencia, porque desde esa fe el Evangelio habla de la no violencia, etcétera, etcétera. El otro elemento fuerte de Monseñor en la parte educativa. Monseñor pretende arrancarle a los jóvenes a los actores del conflicto, y Monseñor entonces promueve la creación de colegios, de la universidad, etcétera, etcétera, de formación para que esos jóvenes tengan otra opción de vida y no terminen en las filas de cualquiera de los grupos armados. Y el otro elemento es el elemento de la intervención social con las fundaciones o con las organizaciones o las instituciones de apoyo directo a los huérfanos, a los pobres, a los desamparados. En Urabá, por ejemplo, crea Compartir, que es un apoyo directo, una fundación que trabaja con los huérfanos y con las viudas, es decir, para acompañarlos. Aquí en Cali promueve la creación de samaritanos de la calle, de todo esto en donde se le da comida, en donde se le da acompañamiento a la gente que está en la calle. A mí me secuestraron junto a mi esposo y a 2 de mis 3 hijos.
estuve 5 meses secuestrada, mi esposo estuvo 5 meses y medio. Eso significa que mis 3 hijos pues se quedaron sin papá y sin mamá durante ese tiempo. Y aquí quisiera empezar a hablar de lo que fue Monseñor Isaías para nosotros. Durante el secuestro, él fue un eje fundamental como unificador de las familias. Las familias nuestras tenían un punto en común a diferencia de otros secuestros masivos, y es que pues todos habitábamos en un mismo barrio y compartíamos una parroquia, y eso hizo que pues de alguna manera hubiera unos lazos de proximidad, de vecindad entre ellos, pero pues había multiplicidad de personas, diferentes formas de ver el problema, y Monseñor entiendo que fue un puente que facilitó la comunicación entre todos, y muy rápidamente ese grupo de personas diversas logró trabajar de manera unida y muy rápidamente adquirieran una fuerza como equipo que empezó a tallarle primero al ELN y a tener una fuerza de presión alrededor del gobierno nacional muy fuerte. Monseñor siempre estuvo detrás apoyando a nuestros familiares. Monseñor, como decía alguno de nuestros compañeros, se arremangaba la sotana y se iba para el monte. Él, cuantas veces fue necesario subir a la montaña, hablar con la guerrilla, él lo hizo. Y él, acompañado de otro sacerdote, ellos fueron los artífices del acercamiento de nuestros familiares con los guerrilleros. Unicatólica te forma como licenciado y te ofrece la posibilidad de ampliar tu experiencia laboral a través de prácticas en más de 30 colegios en convenio. Sé un gestor transformador y desarrolla tus conocimientos en pedagogía para el cambio social. Porque el futuro comienza cuando decides creer. «20 años se conmemoran de la partida de un importante mediador de paz del conflicto armado colombiano. Pocos se atrevieron a sentarse con las distintas partes a sembrar la semilla de la paz, a hablar de la liberación de rehenes y promulgar la dignidad humana». Monseñor ciertamente fue un mártir. ¿Qué es mártir en el ámbito de la fe? Mártir es aquella persona que entrega su vida, que muere asesinada anunciando a Jesucristo. Ahí lo mataron un 16 de marzo, mes que estamos viviendo, en la parroquia El Buen Pastor. Lo digo yo en el libro Isaías Duarte Cancino, Sangre de Profeta. Él muere, no podía morir en otra parte, tenía que morir como el buen pastor. Lo asesinan allí en esta parroquia después de celebrar una boda comunitaria, más de 100 parejas. Llegaron ese día al matrimonio sacramentado y lo matan saliendo ahí de la casa cural de la parroquia El Buen Pastor hacia las 8 de la noche. Cuando una persona de ese talante, que ha hecho una obra de amor, de fe, de anuncio de Jesucristo, en todos los ámbitos como lo hizo Monseñor, es asesinada, se le aclara mártir en el mundo de la fe, en el mundo de la Iglesia Católica, sin que sea necesario un milagro. El mismo martirio, el perder su vida, el entregar su vida al estilo de nuestro Señor Jesucristo, ya es un milagro. Porque ¿quién está dispuesto a perder su vida, a que lo maten? Normalmente no. Monseñor, en su opción de vida aquí en Cali, en apartado, fue muchas veces amenazado y se mantuvo, se sostuvo, ¿no? Porque él tenía claro, si me matan, estoy haciendo lo que tenía que hacer. Incluso previamente, 2 meses antes del asesinato, él había ido a Bucaramanga y había hecho su testamento. Él tenía un apartamento en Bucaramanga y lo había entregado a la iglesia de Bucaramanga, que lo vio, que lo formó, que lo vio nacer, y a la iglesia de Apartadó. Eso era lo que él tenía. Así vio Monseñor. Ahí lo encuentra, al final, lo encuentra sin un peso, sin cuestiones materiales, lo encuentra lleno de gracia y de satisfacción de haber anunciado a Jesucristo.
En estos 20 años el legado que nos queda como Unicatólica y como iglesia particular también de Cali es seguir dignificando al ser humano a través de la formación, pero una formación con calidad, desde los valores cristianos, desde esa reivindicación del ser humano, de reconocer sus derechos. Una institución necesita una fuente teórica. Cuando uno en su actuar, en su caminar por la vida, si uno tiene una fundamentación teórica, tiene un elemento que lo sostiene en los momentos de dificultad. Los grupos, todo el mundo actúa con unos argumentos teóricos. Entonces, para mí, Monseñor es como el eje, la teoría, la fuente que sostiene todo el caminar de Unicatólica. Monseñor plantea una universidad con un sentido social. A mí me parece que la fuente, la luz que ilumina el caminar de Unicatólica y que le da la diferencialización con respecto a las otras universidades es precisamente ese pensamiento de Monseñor. Si ese pensamiento se mantiene, se promueve en la gente, eso permite también una posición diferente del estudiante de Unicatólica, del maestro de Unicatólica, de las directivas de Unicatólica frente a las demás propuestas educativas universitarias. Yo creo que todos conocimos la sala de Monseñor. Yo fui muchas veces a hablar con él. Se volvió como un confesor, pero sin ser un confesor, porque lo que hablábamos no era en calidad de confesión, pero él nos orientaba mucho. Yo recuerdo una escena muy, muy linda que fui con toda mi familia a visitar a Monseñor después de que mi esposo volvió, y cuando yo volví primero y después volvió mi esposo, y fuimos con mi papá, con toda la familia nuestra, y fue un encuentro de una calidez espiritual muy hermosa. Y esto te lo digo, para mí significa mucho porque mi papá en particular no era una persona cercana a la Iglesia Católica, y se generó una relación de proximidad y de absoluto respeto con Monseñor. Era como ese ser cercano a nosotros. Yo creo que nosotros un poquito llegamos a ser como parte de su familia. De hecho, la familia de Monseñor nos entregó en custodia al Grupo La María el báculo de Monseñor. Y nosotros, Grupo La María, lo entregamos en custodia a la Iglesia de La María, y allá está expuesto ese báculo. Entonces, sí, para mí es un ser que siempre admiraré y respetaré muchísimo. Monseñor no ha sido declarado por la Iglesia ni siquiera mártir de la Iglesia, menos beato y menos santo. Entonces hay todo un movimiento en Cali con algunos sacerdotes. Ellos plantean la necesidad de que haya todo un movimiento que promueva que Monseñor sea declarado por la Iglesia mártir y que empiece todo un proceso. Es bueno que también un personaje como esto se desmonte de esa manipulación política o politiquera que hubo en un momento determinado y se mire la esencia de su aporte, de su trabajo pastoral, de su pensamiento y de lo que es y sigue siendo para Cali, para Colombia, para el mundo. Nuevamente nos complace contar con ustedes en otro programa de Casa Lumen, el programa de Unicatólica, universidad que lleva más de 25 años dando educación superior a jóvenes de las comunidades menos favorecidas del suroccidente colombiano, siguiendo los lineamientos de nuestro fundador, Monseñor Isaías Duarte Cancino, a quien hoy rendimos homenaje. Esto fue Casa Lumen.